Hola. Cuando me toca dar una plática de divulgación o casualmente alguien se entera que soy astrofísico, es muy común que me hagan alguna variante de estas tres preguntas. La primera es, ¿por qué la luna aparece en el cielo de día y a veces cambia de forma? La segunda es, ¿qué es y qué pasa dentro de un agujero negro? Y la tercera pregunta es si para ser astrónomo, científico o físico hace falta ser muy inteligente. De estas tres preguntas solamente les voy a responder una, que es la más sencilla, y es la tercera. Y la respuesta es que no hace falta ser muy raro o muy inteligente o muy nerd para poder hacer ciencia. Ni siquiera astronomía, física, teoría de cuerdas, nada de eso. A mí se me ha hecho muy raro que esta pregunta se repita tanto. Entonces, como tengo una formación bastante curiosa, se me antojó preguntarme, bueno, ¿por qué es que la gente me pregunta tanto esto? Al final de cuentas, llegué a la conclusión de que la imagen de la ciencia es una imagen que está un poco distorsionada respecto a lo que hacemos los científicos de verdad. Quiero decirles, por ejemplo, que a todo mundo nos ha pasado, en la educación básica usualmente tenemos esta idea de que la ciencia es una cosa muy confusa, que está llena de fórmulas, datos, matemática rara, cosas que decimos, ¿esto para qué nos va a servir después? Sin embargo, cuando estudiamos física, cuando estudiamos matemáticas, ciencia, química, biología, nos damos cuenta que la ciencia no son esos datos ni toda esa información que se nos ofrece. Pensamos en la educación básica. En realidad, hacer ciencia es utilizar un método para conocer la realidad. El método es lo más importante de lo que se hace en la ciencia. Entonces, pensando esto, dije, bueno, ¿por qué es que la gente no conoce el método? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se imaginan que uno tiene que tener una memoria privilegiada para recordarse de estos datos y demás? Y haciéndome esta pregunta, descubrí que la educación en México tiene una respuesta para esto. Y es que en promedio la escolaridad en México es de 9 años. Es decir, la mayoría de las personas que ustedes conozcan van a haber cursado aproximadamente este tercer año de secundaria. Esto es un poco interesante, no es malo. Simplemente sucede que la ciencia con la que vamos a estar conviviendo, la ciencia que la mayoría de la gente va a tener a su disposición, es suficiente para explicar fenómenos que están en nuestra vida cotidiana. No vamos a poder explicar, por ejemplo, qué es un agujero negro o cómo es que funciona un satélite geoestacionario para podernos comunicar al otro lado del planeta. Sin embargo, estas preguntas son muy importantes, ya que hacer las preguntas es lo que nos hace hacer ciencia. Es el punto primero de donde parte el método. Entonces, actualmente, como les comento, estas herramientas que todo el mundo tenemos no nos permiten describir algunos fenómenos y algunos cuantos aspectos tecnológicos como esto que tengo aquí en la mano, porque las cosas que estamos aprendiendo en la escuela son cosas que ya quedaron quizás mucho tiempo atrás de la tecnología moderna. Carl Sagan nos decía en 1990 que estamos viviendo en una sociedad donde se depende severamente de la ciencia y la tecnología, pero difícilmente alguien de la calle o cualquiera puede saber algo técnico acerca de ellas. Hoy en día, casi 20, 30 años después de que haya dicho esta frase, el problema es todavía más severo porque contamos con teléfonos celulares, internet, satélites que están yendo a otras estrellas, de otros planetas, perdón. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de conocimiento con el que cuenta todo mundo, incluido yo, para describir el mundo y en particular el conocimiento que se sabe en física hasta tercer año de secundaria, después de cursar estos 9 años, tenemos que las leyes de la cinemática, las leyes de Newton y las leyes de Kepler que fueron enunciadas en el siglo XVII se enseñan a final de la secundaria. Los conceptos básicos de electromagnetismo y termodinámica del siglo XVIII más o menos también se enseñan para final de secundaria. Y para mi fortuna, siendo astrónomo, cuento con la dicha de que muchos de los conceptos más modernos que se utilizan en la educación básica para enseñar son temas relacionados con astronomía. Por ejemplo, la teoría del Big Bang y la formación del sistema solar, entre algunas otras cosas que datan de hace 100 años. Y es lo más moderno. Entonces, si se fijan de acuerdo a estas fechas que les estoy comentando, en promedio podemos hablar que una persona común, a menos que hayan seguido un camino de formación científica o su curiosidad no haya muerto en el camino,
no van a poder tener las herramientas ni el lenguaje para describir el mundo moderno o el universo como lo entendemos, a menos que sigan preguntándose cosas. Entonces, una de las preguntas que les voy a plantear aquí, o sea, vamos a hacer ciencia todos juntos, es la siguiente. ¿Cómo se le hace? Como divulgador de la ciencia yo me lo tengo que hacer todos los días cuando estoy aquí frente a público. ¿Cómo le hacemos para describir el mundo moderno y el universo moderno a una persona que tiene conocimientos de hace 200 años? Piensen un poquito, llévense a la pregunta. La forma en que yo respondo a esta pregunta es decir, bueno, pues empezamos con información que se sabía hace 200 años, hacemos unas cuantas preguntas, presentamos la información y vemos a dónde nos lleva. Para eso les voy a presentar un dato que se sabía hace 200 años, incluso mucho tiempo atrás. Hace 200 años se sabía que cuando tomamos un telescopio y le ponemos un prisma enfrente, la luz que entra por el telescopio es dispersada en un arco iris. Cuando la luz que está entrando al telescopio proviene de un montón de gas caliente o del sol, por ejemplo, en el espectro electromagnético que se revela frente a nosotros, empiezan a haber unas cuantas líneas, unas líneas de colores que están bien definidas, que se conocen como líneas espectrales. Este conocimiento era algo que se sabía hacía mucho tiempo, sin embargo, la explicación del por qué sucedían era algo que no se comprendía del todo hace 200 años. Sin embargo, podíamos ver que si tomábamos hidrógeno, tomábamos carbono, tomábamos diferentes elementos, podíamos encontrar estas líneas muy particulares y podíamos caracterizar las huellas digitales de los elementos para cada uno, porque cada elemento poseía una marca particular. Las marcas se pudieron explicar casi a principios del siglo XX con la introducción de la física cuántica. Estas marcas son la evidencia de que el universo, la energía y la luz se encuentran cuantizadas, es decir, se mueven en paquetitos. Las marcas estas se deben a que un electrón dentro del átomo, al moverse entre orbitales, al cambiar de un caminito de energía, tiene que emitir o absorber colores, luz con colores muy específicos. Cada una de estas líneas corresponde a un cambio en el orbital del electrón. Eso se supo hasta principios del siglo XX. Utilizando esta información fue que también más o menos para esa época se utilizó para entender no solo qué era lo que había en el espacio, porque ahora podíamos apuntar hacia el Sol, por ejemplo, poner este prisma y saber cuáles eran los elementos que había ahí, sino que también podíamos ver cómo era que se movían estos elementos. Gracias a un efecto que se conoce como el efecto Doppler, podemos saber que si tenemos un gas en reposo al cual calentamos y está emitiendo estas líneas, cuando lo lanzamos lejos de nosotros y se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, los colores de las líneas cambian. La proporción entre la distancia de ellas permanece igual, pero se mueven. Y ese movimiento de colores va a depender de qué tan rápido se está moviendo este cuerpo. Este fenómeno, el efecto Doppler, fue popularizado, lo conocerán por Sheldon Cooper, cuando se disfraza de cebra en uno de los episodios de Big Bang Theory. Pero no solo es útil para saber cómo es que se están moviendo y hacer disfraces chistosos para Halloween, sino que también nos sirve para responder otras preguntas. Por ejemplo, a la misma fecha en que se estaba estudiando la física cuántica, empezábamos a hacernos otras preguntas también más complicadas sobre el universo. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene el universo? Resulta ser que hace 100 años se pensaba todavía que todo lo que existe, todas las estrellas, planetas, nebulosas, todo lo que veíamos en el cielo estaba contenido dentro de lo que se conocía como la galaxia, la Vía Láctea. Esto hoy en día es un poco contraintuitivo porque sabemos que el universo contiene miles de galaxias. Fue gracias a Henrietta Leavitt que consiguió un método para medir con mucha precisión la distancia a ciertos tipos de estrellas que se utilizaban para medir distancias a galaxias que contenían estas estrellas, que pudimos expandir la visión del universo de algo pequeño, de una sola galaxia, a millones de ellas. Y la nuestra era solo una de millones. Actualmente, esto se sabe, es algo de conocimiento común, pero hemos estado refinando el conocimiento que tenemos de estos datos al punto en que ya no solo podemos medir unas cuantas galaxias, sino que tenemos un mapa muy completo del universo observable que está alrededor de nosotros. Podemos ver que algunas galaxias se están moviendo mucho más rápido que otras que están más cerca de nosotros. Podemos ver que forman estructuras. Los datos que están viendo aquí, por ejemplo, cada uno de esos puntos es la medición de una galaxia que se ha observado. Esto de aquí no es una representación artística, son datos.
Entonces, como pueden observar, se ven una estructura, cosas ahí raras que todavía nos estamos tratando de explicar de dónde vienen. Estamos queriendo hacer esas preguntas. La estructura del universo, que se empezó a entender a la segunda mitad del siglo XX, coincidió con otra pregunta que se estaban haciendo los físicos. En la educación básica se nos enseña que dos partículas que están muy cerca y tienen cargas distintas tienden a atraerse, mientras que cargas iguales tienden a repelerse. Sin embargo, en el universo, la materia de la que estamos formados tiene elementos que contienen en su núcleo partículas del mismo signo muy cercanas, pero no se están destruyendo. La pregunta es, ¿qué mantiene a los protones juntos? Fue una pregunta que se respondió relativamente hace poco y dio pie a un descubrimiento muy grande. Resulta ser que existía una fuerza fundamental que unía a los protones dentro del átomo. Simplemente no lo habíamos visto porque las distancias a las que actúa esta fuerza son muy, muy, muy pequeñas y las condiciones para poderla observar están completamente fuera de nuestro alcance cotidiano. Al mismo tiempo en que los físicos se estaban dando cuenta de esto y empezaban a ver que esas condiciones para que la fuerza fuerte apareciera, los cosmólogos les estaban diciendo a las personas que hacían cuántica o partículas que las mismas condiciones que se necesitan para que actúe la fuerza fuerte son las mismas condiciones que se observaban al principio del universo, en el Big Bang. Entonces, por dos lados, teníamos dos corrientes que estaban describiendo el universo. Por un lado, la relatividad, que explicaba lo muy grande, y por otro lado, la cuántica, que explicaba lo más pequeño. Ambas convergían en el punto mismo en que el universo empezaba a existir. El tiempo al cual podemos describir el inicio del universo es un tiempo extremadamente pequeño. Tanto así que nosotros, como esto es una práctica que no me gusta poner notación científica en una plática como esta, tenemos que utilizar para describir los tiempos números que tienen hasta 43 ceros después del punto decimal antes de encontrar un 1. Esa es la fracción de tiempo a la que podemos describir el universo. En ese momento existían 4 fuerzas fundamentales que estaban unidas, entrelazadas. Se sabe hoy en día que 3 de ellas, la fuerza fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza débil, pueden ser explicadas por una teoría bastante robusta. Sin embargo, la cuarta fuerza, la fuerza de la gravedad, es una cosa que está todavía tratándose de integrar a esas otras ideas. La teoría que explicará en un futuro cómo es que estas 4 fuerzas están interactuando justo en el punto donde la gravedad se desviaba de las otras, se separaba de las otras, todavía no la tenemos. Esa teoría todavía no existe. Hay candidatos, por ejemplo, la teoría de cuerdas. De la misma manera en que la teoría cuántica nos explica que la energía está empaquetada, la teoría de cuerdas trata de explicar una cuantización, un empaquetamiento más complicado, el empaquetamiento del espacio mismo. Entonces, es una tarea muy difícil. Todavía no la tenemos. Para ello nos estamos haciendo preguntas todavía para descubrir qué es lo que necesitamos hacer para poder cuantizar el espacio, qué es lo que necesitamos hacer para hacer esta descripción apropiadamente. Por ello les recuerdo, hacer ciencia no se trata de recordar la masa del protón, se trata de hacer las preguntas adecuadas. Entre más preguntas hagamos, más ciencia hacemos. Y entre más preguntas adecuadas respondamos, más descubrimos del universo. Entonces les invito que saliendo de aquí, vayan y se hagan preguntas. No les respondí, creo que nada, porque mi objetivo es que vayan afuera y hagan ciencia. Muchas gracias.